Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de comedores compulsivos anónimos del grupo Hay una Solución. Hoy es domingo 23 de mayo del 2021. Mi nombre es Margui, soy su moderadora, soy comedora compulsiva. Y nuestra invitada de hoy es Claudia CZ. Gracias, Claudia, por estar aquí. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. Claudia tiene muchos años en comedores compulsivos y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca de ya somos parte de la solución y no del problema. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a comedores compulsivos como un todo. Los programas de 12 Pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Claudia es una de estas personas. Quienes deseen hacer preguntas, favor de escribirlas en el chat o cuando termine de exponer nuestra invitada, pedir la palabra levantando su mano. Ahora, con gran gusto, les presento a nuestra compañera Claudia CZ. Gracias. Bienvenida, Claudia. Buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Claudia, soy comedora compulsiva y para mí es una alegría muy grande compartir con ustedes mi experiencia. También recordar que ustedes son parte de mi proceso de recuperación, que también lo que hoy vivo, ¿cierto? La coherencia en la que vivo hoy, la alegría en la que vivo hoy, también le pertenece a este grupo, ¿cierto? A este grupo virtual, pero se siente en el alma, pues, el respaldo y el apoyo. Entonces, antes de iniciar mi compartir, voy a leer dos pequeños apartes. Uno de el texto del libro grande, Cómo trabaja, que dice, este es el cómo y el porqué de ello. Ante todo, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios, no resultaba. Después, decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, Dios iba a ser nuestro director. Él es el jefe, nosotros somos sus agentes. Él es el padre, nosotros sus hijos. La mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasábamos a la libertad. Cuando asumimos sinceramente esta actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón. Siendo todopoderoso, Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él y desempeñábamos bien su trabajo. Estábamos sobre esta base. Empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos. Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos contribuir a la vida. A medida que sentíamos afluir en nosotros un poder nuevo, que gozábamos de tranquilidad mental, que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que llegamos a estar conscientes de su presencia, empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana, al futuro, renacimos. Entonces esa partecita que es, es espectacular. Y el antepenúltimo párrafo del paso 12, del 12 y 12 de AA, dice, estos cortos ensayos sobre los 12 pasos llegan ahora a su fin. Hemos venido considerando tantos problemas que puede causar la impresión de que no es sino una infinidad de angustiosos dilemas e intentos de solucionarlos. Hasta cierto punto esto es verdad. Hemos hablado acerca de problemas porque somos gente problemática que hemos encontrado una salida y una solución y que deseamos compartirlas con todos los que la necesiten, porque solo al aceptar y solucionar nuestros problemas podemos empezar a estar en paz con nosotros mismos, con el mundo que nos rodea, con el que preside sobre nosotros. La comprensión es la clave de las actitudes y los principios correctos, y las acciones correctas son la clave del buen vivir. Por eso, la alegría del buen vivir es el tema del 12º paso de AA. Entonces, pues quiero empezar mi compartir con estas lecturas. Para mí ha sido muy
importante la literatura en mi proceso de recuperación, porque es como son como los labios de papel, o sea, el poder superior me habla a través de esta literatura y empieza a generarse en mí la esperanza. O sea, yo siento que de los mayores regalos de la literatura es el lenguaje de la esperanza. Me parece muy bonito que me conecta con eso porque están plasmada la experiencia de gente que se ha recuperado viviendo principios espirituales. Entonces, vuelvo a esa parte que dice con qué puedo contribuir a la vida. Yo aprendí, o sea, y en el proceso de recuperación, primero, que para estar en esa actitud y en esa disposición de colaboración, necesito estar abstinente. O sea, para yo poder ser un soldado del poder superior, necesito la abstinencia. Entonces, esa es como la parte más importante. Creo que el primer, la primera manifestación, ¿cierto? De querer contribuir a la vida y no ser parte del problema es dejar de consumir, es parar con el consumo. O sea, la abstinencia de todos los alimentos, los comportamientos y los ingredientes, o sea, dejar de ejercer la adicción. Para mí eso me pone, me pone en esa disposición de ser parte de la solución, ¿cierto? Lo segundo, pues, es dejar de consumir, luego sigue la presencia de un poder superior en mi vida, la conexión con un poder superior en mi vida, me pone en esa condición porque en ese momento yo le voy a decir a mi poder superior que me ponga donde yo sea útil, ¿cierto? Y yo he entendido que él me pone, yo le soy útil a él en cualquier nivel de recuperación, o sea, no tengo que ser, digamos, un maestro ascendido de 12 pasos, no. Sencillamente él responde esa oración, yo le digo, colócame donde yo pueda ser útil y me coloca donde yo pueda servir al nivel de mi capacidad y al nivel de mi recuperación. O sea, dicen que en la literatura hay una partecita que dice que en la economía de Dios no hay desperdicio y es verdad. Eso yo lo he vivido, entonces hoy mis oraciones más es como de ponerme a hacer, es decir, gracias por lo que he recibido, ¿dónde puedo ser útil, cierto? Entonces mi poder superior me pone servicios con los que yo pueda, o sea, servicios que desarrollen todo mi potencial, donde yo voy a disfrutar mi recuperación, donde voy a devolver lo que he recibido gratis, o sea, una manera de vivir la gratitud desde la experiencia y no desde las palabras, es a través de decirle a ese poder superior, bueno, haga conmigo lo que quiera y lanzarse y confiar. Entonces, para mí ha sido muy importante en ser parte de la solución, es la conexión con el poder superior. Y también ser consciente de que mi práctica de vida, o sea, los parámetros que dirigen mi vida, mis valores, yo puedo decir hoy que estos son mis valores, son los principios que encarnan los 12 pasos. Entonces, si yo me muevo en ese horizonte que son la abstinencia al poder superior y los 12 pasos, yo le voy a poder servir al poder superior, a la humanidad y voy a poderme servir a mí misma, ¿cierto? Porque también no me puedo abandonar, ¿cierto? No me puedo abandonar porque por eso se llama recuperación y recuperación es que me van a devolver algo que yo había perdido y era la capacidad de respuesta, la capacidad de responder como miembro de familia, como miembro de una sociedad, la responsabilidad de responder también como miembro de una comunidad como es comedores compulsivos. O sea, la recuperación me habilita para responder a la vida, porque para recuperar mi lugar, mi puesto en la vida. Y eso es a través de, ¿qué? De la vivencia de los principios. Entonces hoy me pueden suceder las mismas cosas, ¿cierto? O sea, me pueden pasar las mismas situaciones de la vida, como dice por allá una promesa, ¿cierto? Que aprenderemos a reaccionar pues como de una manera coherente a situaciones que antes nos descomponían. Y hoy siento que esas son como las grandes manifestaciones de recuperación, es cuando
aparecen situaciones de la vida y las abordo desde los principios espirituales, desde los instrumentos de recuperación, porque también es eso, o sea, lo que me saca de la teoría y me lleva a la práctica de los principios son los instrumentos de recuperación también del programa. Entonces, por ejemplo, una llamada telefónica, ¿cierto? Entonces, a veces suceden situaciones de la vida donde voy a necesitar hacer una llamada, donde voy a necesitar hacer un inventario, donde voy a necesitar practicar, por ejemplo, la honestidad, donde voy a necesitar practicar la abstinencia completa, ¿cierto? También yo sé que, o sea, a mí, por ejemplo, el paso 1 me ha dado cosas que yo llevo a mi vida, me ha dado templanza, me ha dado carácter, me ha permitido la oportunidad de poner límites, o sea, límites, de ponerme límites, porque no son ni siquiera para los otros, sino de conocer hasta dónde yo puedo intervenir en una situación, o sea, cuál es mi límite, ¿cierto? ¿Cuál es mi capacidad? ¿Cuál es mi compromiso? ¿Y cuál es mi responsabilidad? Y hasta dónde yo puedo actuar. Y de ahí en adelante retirarme, o sea, eso me lo ha enseñado como los principios que encarnan los pasos. También me ha enseñado el primer paso para llevarlo a todas las áreas de mi vida y es que sin aceptación yo no puedo procesar nada. Lo primero cuando llega un evento es aceptar mi impotencia, aceptar mi derrota frente a ese evento, aceptar mi insuficiencia y saber que tengo que pedir ayuda para resolver esa situación. Entonces no es pedir permiso, sino pedir ayuda. Eso me ha enseñado el programa. Entonces, cuando tengo situaciones de la vida que afrontar, que es la vida en sus términos, no es que cuando yo me esté recuperando, entonces voy a vivir en el paraíso, no, o sea, ese afrontar la vida en sus términos significa que, pues, que si tengo carro, pues se va a descomponer y si no tengo carro, no voy a tener problemas asociados con ese vehículo, pero que si tengo un empleo, voy a tener situaciones que resolver relacionadas con ese empleo. Si tengo un hijo, voy a tener situaciones relacionadas con mi hijo. Si tengo una pareja, voy a tener que enfrentar y resolver situaciones relacionadas con esa pareja. Si tengo un núcleo familiar, voy a tener situaciones de vida asociadas con esa situación. ¿Por qué es eso? Es aceptar, bueno, entonces yo tengo situaciones de pareja que resolver, pues porque tengo una pareja, entonces hoy agradezco porque esa pareja, esa relación es un campo de entrenamiento donde yo puedo practicar los principios espirituales, ¿cierto? Ya vengo de vivir mis defectos en todas las esferas de mi vida, ahora necesito vivir desde mis cualidades o desde los principios del programa. Entonces, hoy, ¿cómo resuelvo esas situaciones? Es yendo a las herramientas que me ha regalado el programa. Hoy ya sé que no me funcionó controlar a las personas, o sea, que tratar de controlarlas, de que la vida vaya a mi manera, de que ellos hagan lo que yo quiero, no funciona. A mí me ha funcionado confiar en que mis seres amados tienen un poder superior que opera en ellos, que está guiándolos, que los está cuidando y que esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es el servicio, el amor incondicional cuando ellos lo pidan, o sea, no es intervenir la vida de los otros sin que ellos hayan levantado la mano, o sea, como, porque eso ya sería entrar a dar consejos, a controlar, a manipular y a hacer que la vida vaya a mi manera. Entonces es dejarlos, darles maniobra, dejarlos quietos, y cuando ellos levanten la mano y pidan ayuda, pues no dejar la mano extendida y mirar hasta dónde yo puedo ayudarlos sin que eso afecte mi proceso de recuperación. Así lo practico con mi hijo, pues con mi pareja. ¿Cómo soy parte de la solución? Es eso, estar convencida de que yo no soy la solucionadora ni tengo la receta para los problemas de todo el mundo, que yo tengo una experiencia de vida desde la que puedo ser útil, o sea, desde mi experiencia. Entonces, sencillamente también he aprendido que cuando alguien viene y me pide ayuda sobre una situación en la que no tengo experiencia, sinceramente le digo, no puedo ayudar en ese aspecto, no tengo experiencia, pero sí conozco a alguien que te pueda ayudar. Entonces, es
ser un vehículo, pero no necesariamente yo tengo que ser el solucionador. Entonces hoy en la vida familiar, o sea, yo he tenido que trabajar mucho también en la vida familiar porque pues yo fui un miembro de familia muy ausente, muy utilitarista, donde yo solo sacaba y sacaba de la vida, sacaba y sacaba de la familia, pero no devolvía. Ahora la recuperación me está dando la oportunidad de no ser una marginada de la familia, sino disfrutar la familia sin juzgarla, la que me tocó con las características que hoy tiene mi familia. Me bajé de los ideales perfectos de familia, o sea, yo ya no los puedo cambiar a ellos. Ellos son como son, ¿cierto? Yo entiendo que ellos no van a entender cosas eh, que, que solamente las tengo que entender yo, ¿cierto? Que ellos no tienen que recuperar conmigo, que no viven los 12 pasos, que para ellos no es importante, por ejemplo, la comunidad, porque es que la comunidad es importante para mí, que soy la que la necesito, ¿cierto? Pero hoy no entro en esas disputas ni en esas batallas de tener que tener la razón, ¿cierto? Yo renuncié a perder la razón para poder tener familia, renuncié a perder la razón para poder tener hijo, pareja, trabajo, amigos. Yo ando sin razón hace mucho rato porque desde que yo tengo unos argumentos que yo me muero, o sea, pero ese es el sacrificio, es como que por ponerlos en voz alta y yo, o sea, yo diría, ay no, si yo respondo así, asa, no, yo sé que ganaría esta discusión, destruyo este contrincante, pero después, como dice por allá el paso 3, el victorioso solo parecía ganar, o sea, es como que esas batallas dadas inútilmente como egocéntricas, no colaboran con mi proceso de recuperación, entonces ahí practico la abstinencia. Aunque tenga la respuesta que, digamos, me dejaría muy bien parada externamente, pero interiormente me dejaría muy mal, porque yo sé que todas las peleas que yo gano externamente son dolores internos, entonces no quiero como sentir, es como cuando se come un alimento compulsivo, que se disfruta por un ratico, pero rápidamente pasa el efecto. Esas también son las discusiones bizantinas en las que hoy no me meto porque el efecto dura muy poco y lo que sé después es que tengo que hacer un paso 10, hacer enmiendas, o sea, hacer los inventarios, hacer enmiendas, y yo siento que parte de la recuperación es ser consciente, digamos, preventivamente, no solamente es empezar a disparar y a disparar y entonces si le pego a alguien, entonces hago enmiendas, no, siento que también esto es un programa preventivo, también es curativo, pero es preventivo. O sea, una vez que ya soy consciente de la magnitud de la solución y cómo puede contribuir en todas las áreas de mi vida, entonces yo ya no puedo andar como si estuviera ciega. Yo necesito saber que cada acto, que la palabra lanzada no tiene reversa, ¿cierto? Que va a ser más fácil reparar sin llevar a la acción, porque solamente sería cambiar el juicio, la opinión, el criterio, el concepto, pero hoy yo no tengo que llevar a los actos muchas cosas a veces, y eso me parece bonito, que la recuperación me va dando distancia entre el pensamiento y el acto, porque anteriormente yo era como una máquina que actuaba en automático y disparaba y luego reflexionaba. La recuperación me va dando distancia entre mi pensamiento, mi palabra, mis actos, que en últimas es coherencia. Y yo sí, hoy en día yo sé que hay muchas cosas que puedo corregir en el pensamiento, que para eso también es el paso 2, ¿cierto? Y es que juicios, opiniones preconcebidas, o sea, tengo que respetar cualquier manifestación diferente a mi opinión o diferente, la gente no tiene que estar de acuerdo conmigo y ni yo tengo que estar de acuerdo con ellos, pero eso no nos hace enemigos. O sea, que no me den la razón no significa que una amistad no es viable, ni significa que la otra persona en mi contra. Entonces eso siento que el programa también me va generando ese tipo de situaciones que deseables, o sea, me va llevando a una vida deseable porque esa es otra situación.
que yo no me recuperaba antes porque mi vida era un infierno. Entonces, claro, yo dejaba de comer compulsivamente, trabajaba paso 1, 2 y 3, pero no me metía en las profundidades del paso 4, a revisar mis resentimientos, mis miedos, daños. No continuaba con esa otra parte del programa que es la que me va a dar el cambio psíquico completo, ¿cierto? Y entonces la única manera de ser útil a la vida, pues, y de ser parte de la solución es haciendo también, haciendo los pasos, porque el paso 3 me dice que le entrego mi voluntad y mi vida al poder superior, pero yo no le puedo entregar una caja negra como la de los aviones al poder superior. El poder superior él me recibe todo lo que yo le entregue, pero yo no puedo entregar cosas que no conozca y cosas frente a las que no haya existido una reflexión. Entonces, para mí es muy importante eso hoy, es que mi poder superior, él me recibe mi voluntad y mi vida, pero a través del ejercicio del paso 4. O sea, yo siento que los resentimientos, los miedos y los daños que identifico en el cuarto paso, que es la naturaleza exacta de mi enfermedad, que es lo que me ha dañado mi vida, que fue lo que me hizo mi vida ingobernable, yo lo puedo entregar es a través de los inventarios. Entonces, esa parte ha sido, bueno, ¿cómo hoy soy parte de la solución? Haga las tareas del taller, o sea, lo que piden son, a mí me funcionó este ejercicio de los 12 pasos en 13 semanas. Y parte de es cómo contribuyo yo con la vida. Pues primero que con la que voy a contribuir es con la mía, es haga las listas, los formatos, los cuadritos, los inventarios, haga las lecturas que nos recomiendan en cada uno de los procesos. Y eso es, o sea, en últimas a mí no me están pidiendo cosas extravagantes ni extraordinarias, sino que trabaje primero fuertemente en mí para que pueda servir, para que pueda dar, porque uno no va a dar de lo que no tiene, ¿cierto? ¿Y cómo voy a dar yo amor, comprensión, tolerancia y compasión a otros seres humanos si no soy capaz de perdonarme a mí misma, si no soy capaz de repararme a mí misma, si no dejo de comer sabiendo que me destruye mi parte física, mi autoestima, mi mente, mi parte espiritual? Entonces es difícil que yo vaya a dar si estoy vacío y si estoy hueco. Y la manera de hacerlo es a través de vivir los 12 pasos primero conmigo, o sea, es eso, como sentir todos los efectos de los 12 pasos en mí y luego eso me habilita para funcionar en la vida, o sea, para moverme en la vida. A mí no me tocó cambiar a nadie, o sea, yo no tuve que dejar ni cambiar de pareja, ni cambiar de familia, ni cambiar mi hijo, ni irme de mi casa, ¿cierto? Me tocó recuperarme en mis circunstancias, en el entorno donde más me enfermé, en ese mismo entorno me he recuperado, o sea, yo no tuve que salir corriendo, sino todo lo contrario, aceptar mis raíces, aceptar que mi familia es un híbrido diferente a los ideales perfectos que yo tenía planteados de lo que era una familia. Y lo único que tuve fue que aceptarla porque yo soñaba, o sea, yo soñaba desesperadamente en conformar una familia perfecta. Yo decía, no, pues ya que la mía no sirvió para nada, así decía yo, voy entonces a unirme a alguien, entonces voy a hacer una familia perfecta, ¿cierto? Y no, a mí me tocó recuperarme en mis condiciones, en mis circunstancias, de acuerdo como a toda mi realidad. O sea, a mí no me tocó cambiar de vida ni meterme en una burbuja, yo me he recuperado dentro de mi vida, dentro de las condiciones que tengo, y he hecho ejercicios que han sido muy interesantes. Por ejemplo, a mí no me gustaba mi profesión, ¿cierto? Y entonces a mí me tocó ser honrada, o sea, ser sensata y entender que era más fácil revisar, o sea, enfrentar todos los miedos que habían sobre el ejercicio de mi profesión, porque yo lo que quería era un pensum o una profesión donde no hubiera riesgos, y resulta que los riesgos se acaban cuando yo me muera. O sea, parte de estar vivo significa sortear la incertidumbre. Entonces yo era tratando de buscar profesiones donde no existiera riesgo,
y resulta que lo que subyace debajo de la vida es el riesgo y es la incertidumbre. Y yo tengo herramientas para sortear la incertidumbre y hoy es un poder superior. Entonces no tuve que cambiar de carrera tampoco. Lo que tuve que hacer fue decirle a ese poder superior que vea, esta es mi profesión y colóqueme donde yo sirva para algo, donde yo sea útil, donde para mí ejercer y trabajar no sea un dolor, sino una alegría. Y me solté y bueno, me pusieron en la docencia y soy feliz en la docencia, nada me gusta más que dictar clase. También otra de las situaciones y es que yo tuve muchas relaciones afectivas que nunca funcionaban y yo siempre creía y tenía la reserva de que lo que iba a funcionar era la relación siguiente, era adicta a los comienzos. Cuando yo estaba entre una relación y se complicaba, yo decía, esto hay que acabarlo, me voy a conseguir otro novio porque aquí no, esto ya no va para ningún lado, ¿cierto? Entonces también hice como ese ejercicio de sensatez y de honradez. Me bajé de los ideales perfectos que yo tenía con las relaciones y vi que con la persona que está en mi vida hoy yo puedo construir, ¿cierto? Y, y entonces, pues primero hice los inventarios, barrí mi lado de la calle, luego compartí como esa historia con un comedor compulsivo, pues que me estaba padrinando y también me puse a conversar con mi pareja y pues le conté, hablamos acerca de cuáles son nuestros valores, si efectivamente si nos vemos como una compañía, si podemos hacer algo juntos y yo ahí encontré empatía porque yo quería que una persona me diera todo lo que yo quiero y esa persona no sabía lo que yo quería ni yo tampoco, o sea, era muy difícil que algo funcione donde yo tengo unas demandas mentales, no las he verbalizado frente al interesado y tampoco he sido realista y honesta conmigo. También he tenido problemas de salud. Yo tengo ni siquiera hablo de eso porque, de lo de la salud, porque parte de ejercitar la fe es cuando yo entrego algo, dejar pasar, dejar ir. Entonces me ha pasado con una situación de salud que me estaba atormentando mucho y es una contractura muscular que me generaba muchísimo dolor y se me volvió crónica, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó con esa contractura? Que yo era muy deshonesta con las terapias. Entonces, claro, porque las terapias requieren presencia, estar en el aquí y el ahora, contar bien, y a mí me parecen muy aburridas. Entonces, claro, el médico, el terapeuta y todos los médicos me decían, ¿estás haciendo las terapias? Y yo, sí, claro, pero la calidad con la que yo las hacía, o sea, era muy deshonesta con eso. Y entonces los medicamentos para el dolor me hacían mucho daño. Yo llegué a la desesperación del dolor, de no poder dormir y que los medicamentos para el dolor no me servían. Y lo único que me ayudó es eso, fue la paciencia. O sea, saber que un músculo que está sobreutilizado más de 20 años, así como el cuerpo, que no se va a recuperar con un día de abstinencia, no se recupera con un día de terapia. Entonces me tocó ser paciente con mi salud, darle tiempo a mi músculo que se recupere, o sea, conectarme con esa parte de mi cuerpo que quizá ha estado muy desconectada, ser honesta con las terapias, entregarle también ese dolor a mi poder superior, ser honesta con los tratamientos que me mandaban y les puedo decir que he estado en ese proceso hace alrededor de unos 7 meses y ya no tengo, por ejemplo, que tomar medicamentos para el dolor, sino que lo que tengo que hacer son mis ejercicios, mis terapias honestamente, y ese dolor que ha sido crónico, sí ha ido el dolor, o sea, no he recuperado la funcionalidad 100% de mi lado derecho, pero el dolor que me atormentaba se fue, y se fue desde, bueno, aceptar primero que en la vida hay dolor, porque yo creía que a mí el dolor no me podía tocar, que lo que está bien y se daña de alguna forma porque estaba tan enajenada de mi cuerpo y solo dedicada a trabajar y a trabajar y no le estaba, mi cuerpo está hablando. Entonces también entendí que era el momento de escuchar a mi cuerpo
y ahí estoy en el tratamiento, pero siento que ahí se da un milagro de ser parte de la solución y es bueno, contribuya con lo que haga, barra a su lado de la calle, hágase cargo, siga sugerencias y sea muy paciente, tolerante y amorosa con su condición, con su cuerpo, no se victimice y mire que hay muchísimas personas que no tienen brazos, que no tienen piernas y tienen vidas funcionales. Entonces, para mí eso ha sido muy valioso también como agradecer y se me ha resuelto esa situación. Pues también con mi hijo han pasado cosas, pasé momentos muy difíciles, sobre todo en la adolescencia y los primeros años de universidad y yo en esos momentos como desesperación llegué a querer, o sea, a desear y yo no sé si este muchacho va a seguir así, mejor, o sea, yo diciéndole a Dios que lo lleve o o sea, que me muera yo, se muera él, pero esto no me lo aguanto. Y después me di cuenta que había mucho egoísmo en mi manera de ver a mi hijo, ¿cierto? Como dice el paso 3 queríamos tener hijos buenos, estudiosos y brillantes, pero por orgullo, ¿cierto? O sea, no estaba mirando yo tampoco las necesidades mentales, espirituales de mi hijo, ni había tenido una conversación sincera con él. Y ya hoy en día, pues mi hijo ya está a punto de graduarse de la universidad, o sea, es una persona, es un hombre bueno, o sea, un hombre incorruptible, un buen ser humano, una persona de confianza, pero ¿qué me tocó girar a mí? Lo que yo pensaba, el miedo, yo decía, ay no, como es hijo de adictos, entonces él también va a ser adicto, ¿cierto? Y lo que me tocó fue entregárselo a mi poder superior, ser un referente, no un referente moral, sino mostrarle a él que uno se cae, pero que uno se levanta. O sea, ser honesta con él, decirle, mire, yo también tengo una adicción, pero vea, me he hecho cargo, me estoy recuperando, estoy abstinente. O sea, hacerme cargo de mi adicción me dio un puente de comunicación con mi hijo, me pude comunicar con él y decir, desde ahí no es de la cantaleta, no es de decirle, mire, que esto es un conchudo que le damos todo y encima entonces se va a rumbear, o sea, no juzgarlo, no me funcionó juzgarlo, me funcionó fue decirle, bueno, si tú tienes problema con las drogas, con el alcohol, ¿cómo podemos ayudarte? O sea, así como si fuera un recién llegado, listo, no hay problema, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, el problema no es que seas o no adicto, es qué vamos a hacer con cualquiera que sea tus circunstancias. Entonces me tocó sentarme a hablar con él como si fuera un recién llegado, o sea, yo entendí que el recién llegado era mi hijo. Y me senté a hablar con él y decirle, bueno, hablemos, existe una infancia traumática, puede suceder una sustancia y un entorno que ejerce presión. Necesariamente no se es hijo porque sea hijo de un adicto, sino que porque se pueden dar unas circunstancias que yo conozco personas que ningún padre es adicto y ellas son adictas, ¿cierto? Entonces no juzgarlo ni sentirme miserable y despojarme de cualquier tipo de orgullo y no tenerle miedo a fracasar como madre, que esa era la otra, que yo creía que si mi hijo no era pues de salir pues en carteles y en primera plana por ser un modelo, entonces yo no había sido una buena madre. Y hoy entendí que me tocó sentarme a hablar de mi hijo, cuáles son nuestros valores, cuál es tu proyecto de vida, qué es lo que quieres hacer con tu vida, dónde te podemos ayudar, qué te hace falta. O sea, no juzgarlo, decirle, ay, no, mire que va a terminar muy mal porque pues no juzgarlo ni vaticinarle, porque yo no sé cuál es el futuro de nadie ni que tenga el poder superior para las personas cercanas a mí. Pero me sirvió mucho eso, o sea, sentarme a conversar con él como converso con un recién llegado que está buscando ayuda y que puede que esta vez sí quiera el programa o que sí se pueda quedar o que sí se le den las cosas o sinceramente que venga por información. Me tocó sentarme a hablar así sin creerme que soy mejor que él y eso me ayudó mucho. Entonces, todas las relaciones han sido restablecidas. Eh, las han llevado a un lugar donde no me generan conflicto, es eso.
O sea, en última, yo siento que no son relaciones ideales, sino relaciones que no generan fricción, que no generan dolor, que no generan control, que no generan perturbaciones, que fluyen. Eso para mí hoy siento que es recuperarse en unidad, ¿cierto? Con mi poder superior, conmigo, con otros seres humanos, y que darme la oportunidad de servir a donde tanto he hecho daño. Y yo siento que mi familia antes no podía contar conmigo y pueden contar conmigo. Yo siento que antes yo era muy interesada, por ejemplo, en la relación de pareja. Yo era de las que guardaba un regalo hasta que no recibiera uno para ver si era mejor el que me iban a dar a mí. En cambio, hoy yo doy regalos, así a mí no me den nada, o sea, y no me importa porque yo siento que lo hago es por mí, no por el otro, o sea, que una persona con la que yo estoy compartiendo mi vida, ¿cierto? Que me está dando como lo mejor su tiempo, y si quiero tener un detalle con esa persona, pues porque tengo que llevarlo a términos materialistas, ¿cierto? Y yo era de esas que yo como que esperaba ver qué me iban a dar para poder dar. O sea, siempre era como esperando recibir primero para poder entregar. Hoy siento que doy sin esperar nada a cambio, porque sé que el regalo es dar, no recibir. O sea, dando es como se recibe, como dice la oración de San Francisco de Asís. Yo ya no tengo que estar haciendo como cálculos que si le presté un servicio a alguien o le hice un favor, esa persona queda en deuda eterna conmigo. No, yo hoy siento que puedo dar incondicionalmente sin esperar retribución, porque la retribución ya la recibí y es mi recuperación. O sea, siento que ya no hay regalo que equipare la abstinencia y la conexión con el poder superior y tener unos parámetros que rigen mi vida. Siento que hoy no como compulsivamente porque eso me inhabilita para vivir, me inhabilita para servir, me inhabilita para disfrutar la vida. O sea, de los daños más grandes que yo identifiqué en la comida, en el exceso de comida, no fue la gordura. La gordura es una parte del problema. Para mí fue esa desconexión, esa incapacidad de poder asombrarme de las cosas lindas que tiene la vida. Hoy he retomado todas las cosas que me gustan. A mí me gusta mucho leer y otra vez he vuelto a leer, otra vez he vuelto a caminar, que a mí me gusta mucho salir a caminar al aire libre. Cuando estoy pesada, cuando estaba pesando mucho, uno de los daños que más me hace la comida es que me vuelve muy sedentaria, me deprime mucho y no me gusta salir. Pero cuando yo estoy en el peso saludable, a mí me devuelven la vitalidad, me dan ganas de salir a caminar, me vuelve la creatividad, o sea, me vuelve como el amor por toda la creación en general, o sea, por todo mi entorno. Y eso, porque cuando estoy comiendo compulsivamente, yo no soy buena compañía para nadie, ni para mí misma. Entonces, para mí es muy importante enfocarme hoy primero en mi recuperación, ¿cierto? Y segundo, no recuperarme por fuera de la vida. O sea, yo no tengo que irme a un campamento ni meterme en una burbuja para recuperarme, porque mi burbuja es el poder superior, es la abstinencia y son los principios espirituales. Esa es mi burbuja. Y con esa yo enfrento la vida como venga. O sea, yo hoy no le pongo condiciones al poder superior. A mí el miedo al futuro, a la inseguridad económica, ¿cómo me lo quitaron? No fue como yo creía, que era llenándome de cosas materiales. No, no se me quitó ni con plata en el banco, ni con activos, ni con propiedades, ni con rentas. El miedo al futuro se me quitó viviendo un presente en coherencia. Si yo hoy estoy abstinente, estoy en conexión con mi poder superior, vivo principios espirituales, lo que me espera en el futuro es algo alentador. Porque yo le tenía pánico al futuro era porque vivía mi presente en desastre. Entonces, si yo hoy estoy viviendo un desastre, estoy comiendo compulsivamente, estoy dañando todas mis relaciones, estoy dañando mi mente, deformando mi cuerpo, pues el futuro va a ser aterrador. Pero si estoy en la solución,
Es más, hoy puedo estar empezando mi primer día de abstinencia. Para mí ya ese futuro es prometedor, con un solo día de abstinencia. Para mí eso es muy importante. El miedo, la inseguridad económica, el programa, o sea, me ha regalado más prudencia porque yo he sido muy despilfarradora, o sea, más demoraba en ganarme el dinero para botarlo. Y cuando estaba comiendo compulsivamente era un desastre. No estoy perfectamente hoy en mis finanzas, pero sí se han corregido muchísimo, o sea, ya no, por lo menos hago, pues eso me llevó a hacer planeación financiera, hago un presupuesto de entradas, salidas, o sea, ya siento que cada vez voy siendo más prudente con esa parte económica, me la están sanando también, porque me tocó aceptar la realidad y era que yo no podía con esa parte y que necesitaba pedir ayuda y pedí ayuda y una compañera me ayudó a hacer, pues me contó cómo lo hacía, me dijo entradas, salidas y séptimo, ahorro, o sea, me pareció muy bonito ese ejercicio y lo vengo practicando hace rato, entonces antes de ir a despilfarrar o de gastar, yo reviso cuáles son mis opciones. Y eso me lo dio también la abstinencia. O sea, siento que en los instrumentos, por ejemplo, como el plan de comidas para personas como yo, que he sido desordenada, sin rutinas, sin horarios y de malos hábitos, el hecho de irme a ese plan de comidas y poner la comida en el lugar, darle horas, darle estructura en cantidades, en calidades, no practicar esos comportamientos compulsivos, esa estructura la he podido resonar en todas las esferas de mi vida, o sea, esa estructura de la que yo carecía, porque esa fue otra cosa que a mí me tocó aceptar que a mí mis virtudes o mis cualidades o las áreas donde yo soy fuerte, a mí no me sirvieron para recuperarme. A mí me sirvió para recuperarme fue toda mi debilidad. Por eso dicen que que la espiritualidad es la senda, no es la senda de la debilidad, sino de la fortaleza, porque el poder superior coge lo peor mío y de ahí él me da como virtudes opuestas a todo lo peor que yo era. Entonces eso es muy bonito porque me he vuelto una persona organizada porque yo era un desastre. Entonces no me ha llevado al lado psicorrígido, pero sí me ha dado un orden que yo necesito para habitar este mundo. O sea, me ha dado un orden que es muy agradable. Entonces, y me sacó de ese desorden y ese caos en el que yo vivía. También, por ejemplo, yo era una persona desconfiada y no era una persona confiable, pues porque como yo era tan deshonesta, entonces yo no confiaba en nadie, pero la honestidad me ha vuelto una persona confiable en la medida en que voy aceptando mis debilidades, mis defectos, o sea, que voy trabajando en ellos. Eso me ha devuelto también la confianza en otros seres humanos porque en mi propia carne ya soy una persona confiable. Entonces yo no puedo pedir ni dar lo que no tengo. O sea, yo no puedo pedir que los demás sean confiables si yo soy un traidor. O sea, eso no va a suceder porque uno se rodea de sus espejos. Entonces, si yo vivo en incoherencia, si soy mentiroso, si soy deshonesto, pues ese va a ser mi entorno. Entonces, yo siento que parte de la recuperación es que me van dando un entorno seguro de recuperación. Entonces yo estoy rodeada hoy de gente con muy buena vibración, con muy buena energía, así no sean de 12 pasos. Esos enemigos imaginarios ya se fueron, o sea, yo hoy no puedo hablar de enemigos porque no los tengo, estaban en mi mente. Y eso ha sido parte de mi proceso de recuperación, aceptar también el defecto en el otro que yo a veces veo personas que me están mintiendo, pero a mí no me corresponde sacarlos al tablero y cantarles la tabla y decir cómo deben ser. Lo que yo acepto es que ellos tienen la deshonestidad que yo también tenía, que ellos también son proclives a caer y también son proclives a levantarse, pero que no es cuando yo quiera. Entonces hoy yo no le exijo a nadie que sea transparente o no, o sea, yo tengo que vivir en coherencia para salvar mi vida
pero los otros andan en otro proyecto que no tiene que cruzarse con el mío, pero eso no nos hace enemigos. Eso me ha funcionado. Bueno, yo voy a dejar mi compartir hasta aquí porque pues me tengo que ir temprano y sería bueno pues también escucharlos y escuchar también la experiencia de ustedes. Pues les conté lo que, la verdad, lo que recordé. Yo nunca preparo mis compartires porque aquí yo vengo a hablar es de mi vida y mi vida. Vengo a hablar es de lo que yo soy, de lo que me ha pasado, una mujer de carne y hueso. O sea, y la literatura es, la conocemos todos, o sea, esa literatura es libros maestros, libros que enseñan, libros que crían, libros que educan, que reforman, que transforman, o sea, yo es la única, a mí me gusta mucho leer y cuando leo un libro muy bueno, a mí me queda una sensación como un vacío, como que pesar que se acabó. No me pasa eso con la literatura del programa porque yo ya sé que la suelto hoy, pero que mañana la tengo que volver a coger. Entonces me gusta mucho eso porque no me deja esa sensación. Yo puedo leerme el texto básico en un día, ¿cierto? Pero como esto es un catálogo, un decálogo de vida, pues ¿qué voy a hacer mañana? Lo voy a tener que volver a leer, ¿cierto? Entonces, pues yo invito mucho a las personas nuevas que están arrancando que se enamoren de esa literatura, ¿cierto? Que ahí está, no es igual que a uno le cuenten la literatura, no es igual escucharla en los compartires, hay que hacer sus propias rayas, nuestros trazados y escribir nuestra historia de recuperación a la luz de esta literatura. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, por estar aquí. Hay un comentario en el chat. Permíteme un momentico. Dijiste que tú le comentas a algún adicto en lo que sea que hacemos por tu forma de beber o de consumir. Y si dice, déjame cómo le hago si me duele tanto. No Es que no sé, entendí muy bien la pregunta. yo tampoco. Angélica, ¿puedes hablar? Porque como está, no... Dijiste que tú le comentas a algún adicto en lo que sea que hacemos por tu forma de beber o de consumir. Y si dice, déjame, ¿cómo le hago si me duele tanto? No sé si Angélica está por ahí, nos aclara. Ah, que el micrófono no. Bueno, no sé, de lo que comenté es que, pues cuando hablé de mi hijo, ¿cierto? Que la verdad yo rechazaba mucho, rechazaba, yo veía en él cosas que yo tenía, ¿cierto? Pero no porque yo lo viera de esa manera, tenía que ser verdad, ¿cierto? Y parte a mí me tocó buscar ayuda, inclusive profesional, y me quitaron ese vicio que yo tenía de que yo a todo el que veía con la cerveza en la mano, yo decía alcohólico. El que yo veía, o sea, yo tenía mucho miedo, ¿cierto? A que la persona que más amo en este mundo, que es mi hijo, tuviera problemas con el alcohol o las drogas, ¿cierto? Y lo que yo quería, pues, es que él nunca tuviera contacto con esas sustancias. Y resulta que él tuvo contacto con esas sustancias. Y a mí me dio mucho miedo y lo que hice, pues, con el miedo, procesarlo con el programa, o sea, hacer la tabla de los miedos y en los miedos coloqué miedo a que mi hijo sea adicto a las drogas y al alcohol. Lo puse ahí, ¿cierto? Y me ayudó muchísimo, o sea, me ayudó mucho porque es que si mi hijo es adicto, también él va a encontrar la solución, así como yo la encontré. O sea, llegué a pensar eso y yo, bueno, si él fuera adicto, ¿yo qué tengo que hacer? Nada, ¿yo qué puedo hacer? Nada, aceptar la situación y confiar en que así como yo siendo adicta a la comida encontré una solución, cualquier adicto, que sea pariente mío o no sea pariente mío, también va a haber una solución para él. Porque así como no se me negó a mí, tampoco se le va a negar a otro, ¿cierto? Y sí, a mí me tocó hablar pues como muy sinceramente con él sobre alcohol, sobre drogas, todo lo que los temas tabú, me tocó hablar sobre sexo, sobre drogas, vandalismo, sobre todo,
porque eso es lo que hay afuera, o sea, eso es lo que hay en la sociedad. Así yo lo quiera meter en una burbuja, él tiene que forjar un carácter, también tener unos valores, tener un propósito de vida que lo saquen de ahí, ¿cierto? No tengo yo que ser la guardaespaldas de él, ¿cierto? Entonces, la verdad, me funcionó eso, o sea, en ese sentido, ser honesta con él. Y en general, para una persona que necesita un programa de recuperación, ¿cierto? Pero si ella no decide por sí misma que lo necesita, si no levanta su fondo de dolor, pues va a seguir sufriendo mucho hasta que entienda eso, ¿cierto? ¿Y qué puedo hacer yo? O sea, yo no le puedo inducir la recuperación a ningún ser humano. Lo que yo puedo es estar a su disposición cuando esta persona me necesite, porque tampoco se trata de que, no, si no se quiere recuperar, entonces no cuente conmigo, no. Yo voy a estar en ese proceso, la puedo acompañar, lo que no la puedo es inducirle el fondo, ni prestarle mi fondo, o sea, tengo que dejar que el poder superior obre en esa persona, así como obra en mí. Y a mí me tocó, por ejemplo, frente a eso, es decir, bueno, yo no me quiero recuperar, porque también es bueno en ese sentido también aceptar, no me quiero recuperar, porque todavía hay cosas de la adicción que disfruto, ¿cierto? Entonces yo que disfrutaba de la adicción, disfrutaba el consumo, ¿cierto? Y mientras yo no renuncie a ese disfrute del consumo o a esa respuesta del consumo, no voy a parar. Entonces a mí que me tocó encontrar más alegría en la abstinencia que en mis alimentos compulsivos. Para mí hoy la alegría es vivir con mi barriga vacía. Esa es mi alegría. Y antes, ¿cuál era mi alegría? Vivir como un chinche para reventarme, así fuera un ratico y después me pusiera a llorar de la tristeza porque me había atracado o por las consecuencias que se avecinaban después de comer compulsivamente. Entonces, para mí, ¿qué fue lo valioso? Preferir, amar y desear y añorar la templanza que hay en la abstinencia. O sea, a mí me gusta ya ir con mi barriga vacía, solo con los alimentos de mi plan de comidas y ya. Hoy esa es mi alegría. Mi alegría hoy no me la da un atracón. Y cuando yo vi que esa satisfacción, esa falsa alegría que había en un atracón, iba a ser sustituida por un bienestar en la abstinencia, en sentirse liviano, en sentirse adecuado, en sentirse presente, para mí eso fue suficiente para dejar de consumir. Para mí hoy hay más alegría en mis vegetales que en las cosas con las que yo me atracaba. Hoy, o sea, hoy encuentro esa compensación ahí, ¿cierto? No veo la recuperación como un soborno, ¿cierto? Ni me recupero por miedo a la enfermedad, me recupero porque la vida en recuperación es hermosa, no es hoy en día no le tengo, pues como, no pienso, ay, no, es que qué miedo la adicción, no, le tengo respeto a los alimentos compulsivos, le tengo respeto a la adicción, pero no le tengo miedo. ¿Por qué no le tengo miedo? Porque conozco la solución y porque estoy en la solución. Gracias. Gracias, Clau. Sí, parece que sí contestaste la pregunta. Ella dice que gracias, Clau, por la respuesta. Es esa, muchísimas gracias. Dejarlo, ser muy honesta con él. Gracias, Angélica. Hay otra pregunta o comentario. Gracias, Claudia. Cuando cambiaste de rumbi profesional, simplemente te entregaste al poder superior y apareció la solución. Es esperanzador saber que en otras áreas solo hay que dejarle al poder superior, no solo en la comida, sino confiar toda mi vida. Listo. Espérate, me preguntan sobre lo profesional, ¿cierto? Pues sí, dice que cuando cambiaste de rumbi, dice rumbi, pero no sé, será de rumbo De profesional. rumbo debe ser. Ajá, simplemente te entregaste al poder superior y apareció la solución. Bueno, a mí me tocó reconocer que, pues también en los inventarios y reconocer que yo no tenía un problema de capacitación, porque yo creía que yo necesitaba más capacitación.
y me volví adicta a todos los cursos y yo vivía estudiando, porque nunca era suficiente. Yo decía, no, es que, porque yo creía que iba a encontrar la seguridad para ejercer mi profesión en la preparación. Y un padrino me recomendó que no volviera a hacer un curso más, si no era por una motivación adecuada. Si su motivación es el miedo, no se siga capacitando, porque lo que va a hacer es que más pergaminos te van a aumentar el miedo, porque vas a creer o sea, los pergaminos van a decir que sabes demasiado, ¿cierto? Y tú crees que no sabes nada, entonces cada vez que estudias aumenta el miedo, ¿cierto? Porque me compromete más o sea, si yo tengo unos pergaminos que dice especialista en eso, no, pues mejor dicho, no, Superman, entonces me tocó parar. No me volví a capacitar, era un programa de seguridad y confianza, no era un problema de capacitación. Empecé como a revisar y a materializar mis miedos, entonces me decía, bueno, ¿y usted qué cree? ¿Qué otra carrera podría hacer? Y yo decía, psicóloga, que no es sino sentarse a escucharle los problemas a la gente, pues yo creía que ahí no había riesgos. Entonces me dio mucha risa y porque mi padrino me dijo, yo conozco psicólogos que han tenido pacientes que se han suicidado y entonces al arquitecto se le puede caer la casa, al ingeniero se le puede caer un puente, al médico se le mueren los pacientes. O sea, no existe profesión sin riesgo, no existe profesión sin responsabilidad. Todo ejercicio, todo trabajo, la misma recuperación, yo lo que estaba buscando era algo donde no existiera la responsabilidad. Y resulta que el mero hecho de respirar y de vivir encarna responsabilidad. O sea, el mero hecho de estar vivo implica que hay una responsabilidad, ¿cierto? Y es no tirarme mi vida, es vivirla lo mejor que pueda, es eso. Entonces era un asunto de que yo tenía mucho pánico a asumir responsabilidades. Y la recuperación me ha enseñado que la recuperación aumenta en la medida en que yo voy asumiendo responsabilidades. O sea, sin responsabilidad no hay recuperación tampoco, eso lo entendí. Por eso me gusta ya prestar servicio, apadrinar, porque esos son servicios de responsabilidad, o sea, son actitudes de responsabilidad. O sea, hacer un servicio, así sea coordinar una reunión, me exige responsabilidad, es estar disponible ese día, esa hora, es preparar el tema, ¿cierto? Tener un ahijado exige responsabilidad, ¿cierto? ¿Y cuál es la primera responsabilidad en padrino? Trabajar en su recuperación. O sea, ¿qué exige un ahijado? Que yo trabaje en mi proceso personal para poderle ayudar a él. Y yo no quería tampoco apadrinar por eso. O sea, eso está muy asociado a la responsabilidad. Entonces, la verdad, eso ha sido un proceso. Aparecen los viejos fantasmas porque entonces después encontré el trabajo que me fascina, que me muero en ese trabajo, me muero de la dicha, me hace, o sea, yo me siento ahí como en el cielo. Pero entonces después ya viene mi manera de pensar enferma, que me dice que tengo que ser la mejor ahí. Y entonces ese espíritu de querer ser perfecta me atormentó unos días, pero también lo solté y yo no tengo que ser perfecta ahí. Yo tengo que ser auténtica, que es diferente. Gracias. Gracias, Claudia. Clarita, hay una pregunta antes de ti y ya tú eres la próxima. Claudia, ¿alguna vez te enfrentaste a la falsa solución de las cirugías plásticas? Lo pregunto porque yo como caleña me fue muy difícil cambiar eso por este plan de vida, por lo rápida de la solución física, aunque no estoy en contra. Sé que en mi caso las cirugías fueron una adicción de 4 años ahondada al de la comida. Bueno, muy buena esa pregunta. Yo me hice una liposucción y después me patracié, me reversé de 2 más. O sea, me hice la primera y no me funcionó. Luego me iba a hacer 2 más y la verdad me reversé días antes de la cirugía, inclusive las alcancé a pagar y para mí pues la cirugía plástica constituía una reserva muy grande porque la primera vez que me la hice, una liposucción,
yo pensé que yo iba a quedar como Jennifer López. Y resulta que después de una cirugía uno se hincha, ¿cierto? Porque hay inflamación. Y si no deja de comer, se engorda. Y entonces yo nunca me vi flaca, ¿cierto? O sea, esa plática me perdió, la primera, ¿cierto? Y las otras dos veces que lo intenté hacer, para mí constituyeron una reserva con la abstinencia completa. O sea, si yo estoy creyendo y porque parte del proceso de recuperación es que a mí aquí no me ofrecen nada extraordinario, aquí no me dicen nada falso, me dicen, vea, la solución para la parte física es la abstinencia completa, no me dijeron que la cirugía plástica, ¿cierto? Es la abstinencia completa, todos los alimentos, ingredientes y comportamientos compulsivos. Para la parte mental son los 12 pasos y para la parte espiritual el poder superior. Aquí no me dijeron que iba a ser la dieta de moda, la cirugía plástica, nada. O sea, entonces cuando yo probé, inclusive me saboteé muchas veces, yo llegué a tener hasta 3 años en abstinencia y me la saboteé con una cirugía. Vea, dejar meter esa idea de que una cirugía plástica me va a dejar mejor que la abstinencia, a mí me ha saboteado la recuperación y hoy me abstengo de eso tanto como si fuera un alimento compulsivo. Sin embargo, hay personas que han pasado por procesos, por ejemplo, de que pierden muchos kilos y necesitan recortes de piel y eso. O sea, yo estoy a favor de situaciones que sean intervenidas por un profesional, pero no lo que constituya una reserva para doblar la píldora y no hacer el programa. O sea, si yo necesito un recorte de piel porque va a ser más funcional, porque tengo un médico que lo dirige y porque no tengo reservas con mi programa, pues está bienvenido ese recorte. Pero no es mi caso, o sea, en mi caso yo no, más lo que necesitaba, o sea, el gran cirujano para mí es la aceptación, aceptarme como soy, ¿cierto? Y aceptar mi cuerpo como era, como es y como va a ser. Eso ha sido. Gracias. Gracias, Claudia. Clarita, adelante. Claudia, qué lindo, mil gracias por tu plática, me ha encantado. Y te quería hacer una pregunta. Ah, bueno, me encantó eso que decís. Cada quien está con su plan de vida. O sea, mi plan de vida es recuperación. En mi familia no hay nadie metido en el programa. Hay una prima lejana que está metida en el programa, pero no trabaja los pasos. Pero cada quien tiene su plan de vida. Me encanta eso. Me encanta, porque yo quiero que todo el mundo venga a hacer lo que yo estoy haciendo, porque según yo es lo mejor, ¿verdad? Y no es así. Y bueno, pues. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre responsabilidad y control? Bueno, esa, esa es una pregunta epistemológica, pero bueno, te voy a hablar desde mi experiencia. Desde mi experiencia, eh, el control da una ejerce, o sea, se siente, o sea, se siente emocionalmente, o sea, es como algo que yo lo puedo identificar adentro de mí, o sea, es una perturbación, o sea, en ese proceso de yo querer que el otro haga lo que yo quiero, hay una gran perturbación, ¿cierto? Hay como, no hay serenidad, o sea, en el control no hay serenidad. Yo siento que cuando yo ejerzo cualquier control sobre un ser querido, sobre todo, la persona que más ha sentido mi control es mi hijo, ¿cierto? Y sé que es muy desagradable esa sensación, porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo, yo tengo el perrito de mi casa, él es controlador compulsivo, ¿cierto? Y si se nota en un perrito, ¿cómo se notará el control en un humano? O sea, yo digo, ay, el perrito aquí se llama negro y yo, negro, ¿cómo es de controlador? Porque a él no se le puede cerrar ninguna puerta, todas las tiene que abrir, mirar qué hay, está pendiente de quién llega, quién entra, quién sale, y esa es la dinámica de él y lo tenemos que aceptar así porque es un perrito. Pero yo digo, ¿cómo si se nota en una mascota el control, cómo se siente? Y yo lo siento feo por dentro. Y también cuando una persona ejerce ese control sobre mí, a mí, yo no puedo tener personas controladoras al lado porque a mí me lleva a la desesperación. Una persona controladora en mi vida me puede llevar a cortarme las venas. O sea, yo necesito personas tranquilas, relajadas. Entonces, como yo sé que es tan desesperante y siento el desespero tan fuerte, cuando alguien ejerce control sobre mí,
Entonces, cuando caigo en el control, pido ayuda. Entonces, para mí, la responsabilidad no genera esa incomodidad, esa desesperación y esa sensación interna o sea, mi cuerpo no siente, no protesta frente a la responsabilidad. Antes es como una sensación de seguridad, o sea, cuando yo asumo responsabilidad, yo siento seguridad y cuando yo estoy en el control, yo estoy en la inseguridad completa, o sea, siento demasiada inseguridad. Entonces siento que para mí esa es como lo experimento, o sea, yo la responsabilidad no la siento, no me talla, no me asfixia, no me, no me apaga y el control sí me apaga y me pone en estados demenciales. Entonces, esas es como diferencias que yo voy asumiendo. Yo identifico cuando estoy en el control porque perdí mi paz interior. Si estoy controlando, necesito un paso 10 urgente. Eso, eso me ha servido mucho. Gracias, muy buena la pregunta. Claro, pero digamos, okay, yo soy, digamos que yo fuera psicóloga Sí, y tengo un cliente y sí. entonces yo estoy haciendo lo posible por ayudar a esta persona, pero se matan. Entonces, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad? ¿Hasta dónde estoy yo de querer controlar, de salvarlo? ¿Me entiendes? A todo control, yo quiero salvar a esta persona. Ah, bueno. O sea, es como querer salvar esa persona. Por ejemplo, yo tengo mi pareja es muy controlador, o sea, él es cuadriculado, ¿cierto? Y lo que nos ha funcionado es hablar de eso, ¿cierto? Hablar de nuestros rasgos de personalidad y ver como todo el sufrimiento que hay ahí, o sea, darle la oportunidad a la persona de que hable cómo se siente, ¿cierto? O sea, cómo se siente con ese control. Y nosotros, o sea, yo por ejemplo soy impotente para ayudarle a él, o sea, yo lo tengo es que aceptar de esa manera. Lo que llegamos a acuerdos es que él no pise mis líneas, o sea, él es controlador y va a seguir siendo controlador, ¿cierto? Yo no lo voy a cambiar a él, no tengo cómo cambiarlo, no tengo recurso mental, espiritual ni emocional para cambiarlo, pero sí tenemos unas líneas que las conversamos donde digamos que él no se mete conmigo, ¿cierto? Entonces, él controla lo suyo y yo no le intervengo eso, ¿cierto? Y jamás yo voy a ser capaz de dejar que una persona sea, o sea, yo jamás voy a poder inducirle a una persona que sea controladora que deje el control porque eso son cosas muy esenciales y la verdad, si el que las está sintiendo no colabora con su recuperación, no pide ayuda y no toca a fondo y no busca parar, va a ser muy difícil y nos va a volver muy ingobernables. Yo siento que eh, tratar de cambiar a alguien la verdad es imposible. O sea, lo que yo tengo es que aceptar es que no tengo control y que no tengo la capacidad de cambiar a alguien. O sea, yo comparto con una persona y compartimos y nos la llevamos muy bien. Y él es cuadriculado, es controlador, pero no me controla a mí. Entonces, como no se mete conmigo, pues esas son mis líneas y nos respetamos las líneas. Ya tratar de cambiarlo a él, yo creo que sería imposible. O sea, yo no tengo recurso interno para cambiar un rasgo de personalidad tan exacerbado en alguien. O sea, hay que aceptar ahí, Clara, la propia insuficiencia. O sea, yo siento que, pero sí es muy bueno para la persona controladora, y lo digo porque mi pareja es muy controlador y el hecho de estar hablando de manera permanente del tema, ¿cierto? Y de hablar de soluciones posibles, por ejemplo, él dice, yo debería relajarme más, ¿cierto? No debería ser tan... y el hecho de darle la oportunidad al otro de hablar, de expresar cómo se siente él bajo ese defecto de carácter, cómo ha sido su vida bajo ese efecto de carácter y cómo sería también, yo a veces le digo yo, imagínate, o sea, crea escenarios donde te veas sin controlar cómo sería, ¿cierto? Y siento que eso ha flexibilizado. De hecho,
lo veo un poco desordenado y me gusta porque sé que está dejándose llevar y dejando de controlar, porque era psicorrígido. Entonces, siento que con la aceptación y el amor podemos y conversar, o sea, es que el tema se toque, se hable, como si no fuera tabú, sino que fuera algo de lo que tenemos que hablar, así esté sin resolverlo, pero nunca en lo no manifestado es muy cuando las cosas no se manifiestan, aumentan. Yo siento que es en lo que se manifiesta donde está la solución. A mí me ha servido mucho con esta persona, pues que es mi pareja, que comparto mucho sobre el tema del control, dejarlo expresar, que él cuente, que me diga, y yo le hago sugerencias y yo relájate un poco, es que no pasa nada. Y él se ha hecho consciente de que necesita soltarse un poco. No ha cambiado, ¿cierto? Pero por lo menos yo lo veo que es más feliz porque una persona controladora sufre mucho. Pero la verdad no tenemos la píldora pues para solucionarlo. Yo siento que es muy difícil tratar de solucionarle. Lo más fácil es admitir que no puedo, que no soy capaz, que no tengo con qué, que soy impotente. En esas situaciones es aceptar al otro como es y aceptar que no le puedo ayudar y también aceptar que el otro, si no ha tocado fondo, si no se ha rendido y si no está en un fondo de dolor, tampoco va a recibir la ayuda. Eso sería clara, pues como lo que yo recomendaría. Ok, gracias, Claudia. Gracias, Clarita. Gracias, Claudia, por la respuesta y la pregunta. Gracias. ¿Hay alguien más que quisiera hacer una pregunta? Creo que Claudia mencionó que podemos hacer el cierre para leer lo de la séptima en este momento y tener un pequeño espacio. No sé hasta cuándo nos puedes acompañar para No, preguntas. yo me tengo que ir a las 12:20, ya casi. Ok, ya casi. Entonces, si alguien quisiera compartir o formular una pregunta. Y ya no he visto más en el chat en este momento, solo... Yo, Margui. Sí, adelante. Hola, gracias Margui por tu servicio. Clau, 1.000.000 de gracias. Aquí disfrutando, escuchándote. Y soy Claudia, comedora compulsiva, muy agradecida por la abstinencia. Clau, ¿nos puedes contar un poco sobre tu proceso de encontrar esa abstinencia completa, que significa algo tan diferente para tantas personas y hay tanta controversia alrededor de ese tema? Pero como tú lo planteaste, es algo tan básico, es como un teléfono de emergencia o es un contacto, una conexión con el poder superior. ¿Nos puedes contar cómo la encontraste? Sí. Gracias. Bueno, gracias, Claudia. Bueno, mi proceso con la abstinencia, lo primero fue entender la magnitud de la enfermedad en el plano mental y en el plano emocional. O sea, no trivializar la abstinencia solamente como para la recuperación física. O sea, entendí que yo tenía problemas más serios que estar gorda, o sea, que la gordura era solamente una parte del problema, pero que habían unas líneas de mi enfermedad, unas líneas de arrastre destructivas que yo solamente podía corregir si estaba abstinente. O sea, cuando yo vi la magnitud de la enfermedad de la mente y la enfermedad espiritual, y entendí que para poder sanar esa mente y sanar ese espíritu, yo necesitaba estar abstinente. Entonces empecé a trabajar seriamente en un plan de comidas y a tomármelo con seriedad y con rigor. O sea, ¿en qué sentido hablo yo de la seriedad y del rigor? No es de tener un plan perfecto, ni de tener, digamos, ni hacer porque sería una dieta, pues, ¿cierto? Hacer una dieta perfecta porque va a ser un proceso de aprendizaje, o sea, va a ser un proceso
de comer diferente a como estaba comiendo cuando estaba activa. A mí me funcionó en un principio abstenerme de los atracones, luego pasé al siguiente nivel, yo me empecé a abstener de los atracones, de la harina y el azúcar y la grasa. Luego empecé y me empecé a sentir muy bien, luego necesité la moderación, ¿cierto? Y en el proceso siento que los pasos, avanzar en los pasos, fortalece mucho la abstinencia. Si yo me quedo mucho tiempo en paso 1, 2 y 3, me voy a devolver. O sea, es fácil devolverse. Siento que lo que más fortalece la abstinencia es meterse al paso 4, o sea, meterse en todos los pasos, en lo que sigue. Siento que cada paso me va regalando calidad en la abstinencia. O sea, yo siento que hay que empezar con la abstinencia que se tenga, pero hay que ir mejorando con el proceso de recuperación. Para mí, cada paso ha sido como un nivel de comprensión también en mi abstinencia. Yo digo, bueno, es que yo necesito esta abstinencia, es para poder salvar mi vida. Yo necesito la abstinencia porque yo necesito entrar en contacto con ese poder superior, porque cuando estoy atiborrada de comida, entro en unos estados mentales, demenciales, en unos estados emocionales muy dolorosos y me margina de todo lo que el poder superior tiene para mí. Porque yo he visto, o sea, yo sé lo que es un comedor normal y lo que es un comedor compulsivo. En mi casa, por ejemplo, hacemos una reunión familiar y comen torta, ¿cierto? Y no pasa nada con los comedores normales. Ellos comen torta y siguen el baile. Yo como torta y mi vida se apaga. Entonces, y eso solo lo puedo entender yo. Que el poder que tiene un alimento compulsivo, la resonancia que tiene sobre mi mente, sobre mi cuerpo y sobre mi alma es impresionante porque es una adicción. La adicción es una enfermedad del alma, está dentro de las enfermedades espirituales y la única solución es espiritual. O sea, por eso no es solamente trabajar plan de comidas y ya, es meterse con seriedad y rigor, como hacen los alcohólicos y los drogadictos. Yo he visto gente de otros programas que se recupera y ellos nunca están ensayando o probando o jugando con la suerte. Ellos no están tentando la suerte, saben que una copa es demasiado y 1000 no son suficientes. Entonces me sirvió mucho trabajar muy bien esa opinión del médico y el paso 1. El paso 1 con seriedad de rigor y uno de los planteamientos que me hice fue que el día que yo no haga nada en mi recuperación, o sea, el día donde yo dije, no moví una hoja, si pasé abstinente, para mí es cantar victoria, porque yo sé que mientras yo esté abstinente, mi estado de ánimo vuelve a elevarse. O sea, cuando yo estoy abstinente, mis pensamientos son elevados. O sea, mi mente empieza a funcionar al servicio de mi recuperación. Mis emociones, mis sentimientos son de alegría. Yo he visto la diferencia. Cuando yo como compulsivamente, a mí se me corta la alegría. Cuando yo estoy abstinente, entro en un estado de una predisposición. Soy proclive a estar contenta, a estar alegre. Y cuando vivo esos principios, también esos principios espirituales, es vivir en la verdad. O sea, yo antes decía, pero ¿qué es la verdad? ¿Cierto? ¿Qué es la honestidad? Y no es ser perfecto, es vivir bajo principios espirituales, es vivir bajo la coherencia, es no meterme en problemas, no ir a los defectos. Y eso solo se puede estando en abstinencia. Entonces siento que la abstinencia es, yo le digo a una persona cuando a veces tiene un mal día y yo estás abstinente, ah, sí, esto, y yo, bueno, dale gracias a Dios por tu abstinencia, porque si no estuvieras abstinente, ese problema que tienes o esa situación con la que estás lidiando hoy o con la que estás
enfrentando hoy la vida en sus términos, no va a tener solución, porque la verdad para mí es así de simple. Si yo como compulsivamente, mis problemas no tienen solución. Cuando yo dejo de comer compulsivamente, los principios espirituales resuelven todos mis problemas. Y esa es como, de alguna forma, la fuerza que impulsa mi abstinencia, es la necesidad de resolver los asuntos de la vida, me la da la abstinencia. O sea, yo no puedo estar en la cantina, en el bar, borracha bajo las mesas, resolviendo situaciones de mi vida. En conclusión, no puedo estar consumiendo para afrontar ninguna situación de mi vida, ni la alegría, ni las dificultades. O sea, a mí me pasan las cosas que le pasan a cualquier terrestre, y es perder un empleo, que se muera un ser querido, ¿cierto? Tener de pronto un conflicto con un compañero de trabajo, pero la diferencia mía y otro humano es que yo necesito estar abstinente para resolverlo, los otros no. O sea, los otros, ¿sabes? Se les muere un ser querido y no tienen que pensar en estar abstinentes. En cambio, yo tengo, para poder afrontar esa pérdida y poderla llevar con dignidad y con templanza y con integridad, necesito estar abstinente. Esa es la diferencia entre ser un comedor normal y ser un adicto a la comida en recuperación. Así lo vivo. Y bueno, espero que te haya respondido. Súper, buenísimo, mil gracias. Gracias, Clau. Gracias, Clau, también. Gracias a las dos por la pregunta y la respuesta. ¿Y hay alguien más que quisiera hacer un comentario? Sí, adelante. Gracias, Gabriela, comedora compulsiva. Yo nada más quiero hacer el comentario porque ya sé que tienes que ir, mi Clau. Gracias infinitas por tu recuperación. Muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario, compartir. Adelante. Gracias, Gaby. Bueno, yo soy Ana, comedora compulsiva de Uruguay. Y quería agradecerle mucho a la compañera por su testimonio, y en realidad yo me sentí muy identificada, bueno, en todo, pero sobre todo en la parte profesional. Nunca había sentido a nadie compartir algo así, y me sentí muy identificada porque yo también siempre fui a estar haciendo cursos y cursos y sentir que no sabía nada. Y bueno, y gracias a este programa me he ido dirigiendo dentro de mi área para el lugar donde me siento más cómoda. Así que bueno, me sentí muy identificada también por eso. Así que muchísimas gracias, Claudia. Era eso, gracias. Gracias. Vicky, ¿tienes tu manita levantada? Sí. Gracias, Diana. Hola, soy Vicky, comedora compulsiva. Bueno, yo en lo personal igual me identifico bastante. Nada más que yo en lo personal tomé muchos talleres por sentir la necesidad de rescatarme a mí misma, porque yo fui desahuciada por el psicólogo y me dijo que en el Espíritu Santo iba a poder conmigo. Y por un médico también, que también me iba a pasar ya al psiquiátrico, ¿no? Entonces, en ese afán de rescatarme a mí misma y de buscar soluciones, porque si ya me habían desahuciado 2 personas, yo dije, bueno, pues es que buscar alternativas, ¿no? Entonces, cuando yo entro acá, más bien, por eso me llené de tantos cursos, porque empecé a tomar arteterapia, empecé a tomar, varios cursos, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que incluso en este momento yo estoy dando mi primer vuelta en este programa, ¿no? He hecho cuartos pasos, pero en otros programas. Entonces yo me doy cuenta que yo ya estaba en este momento así como
proyectándome, ya busqué la convocatoria para estudiar psicología, en ese afán de salvarme a mí misma. Ya no es por los demás, sino esa desesperación que yo había sentido de sanarme a mí, ¿no? Si ya me desahuciaron, digo, bueno, pues ahora busco mis propias alternativas de rescatarme a mí como persona, ¿no? Entonces ya estaba así proyectándome, ¿no? Hacia la psicología, ya busqué inscripción y todo, ¿no? Entonces yo de repente llegué a pensar, oye, ¿no estarás ya obsesivamente tomando talleres? Así me dije a mí misma, ¿no? Entonces decidí dejar un tiempo, dije, para ver lo de la convocatoria de psicología. Dije, a ver, mejor tranquilízate y enfócate en el programa. Eso fue lo que me dije a mí misma. Pero sí es esa parte de que ya tengo la idea que en septiembre vienen las inscripciones para hacer examen de admisión para psicología, ¿no? Y me doy cuenta que me identifico contigo, pero te digo que así me siento con esa parte de ahora sí, de comer y comer y comer libros y cursos, y ahí están así como mis kilos, ¿no? Como mis kilos, ahí estaban. En este momento, yo no sé, no me he pesado, pero yo creo que he de estar como en 1 kilo para llegar a mi peso saludable. Sin embargo, esa parte yo decía, bueno, pero es que como que obsesivamente estoy tomando talleres y talleres, pero es como que te digo, esa parte de rescatarme a mí misma, ¿no? Esa parte de, si ya fui desahuciada, ahora pues ya nomás me queda por verme a mí misma, ¿no? Pero creo que sigo en ese control, en ese no dejar, en ese ponerme otra vez como de poder superior, no ponerme de actor, sino de quien dirige la obra, ¿no? Del director. Siento que estoy así, pero yo te digo que de repente sí pensé eso, como que no estaré ya obsesivamente también con los talleres, con los cursos, porque tomo uno, tomo otro, y dije, ¿por qué no mejor? Y esa parte de no sentirme como suficiente, esa inseguridad de que si ya tengo arte terapia, bueno, enfócate en esto, bueno, enfócate en los talleres y aplícalos, ¿no? Pero es como esa parte de sentir la inseguridad y ese miedo que a mí me paraliza, ¿no? Me doy cuenta que es el miedo que me tiene paralizada y es el hacer mis proyectos enormes, pero solo en mi cabeza, sin acción. Entonces, por eso decidí, dije, bueno, pues me voy a quedar en este momento como con el programa, incluso tomé de poder superior a mi programa, ¿no? Entonces, como que de repente dije, ya manténlo simple, o sea, ya manténlo simple. Gracias. Muchas gracias, Vicky. ¿Hay alguien más que quisiera compartir, hacer una pregunta? Como Claudia se tiene que ir, voy a proceder a cerrar la reunión. De acuerdo con nuestra 7ª tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra página web y nuestro canal de Zoom. También enviamos contribuciones al Comedores Compulsivos Anónimos Mundial para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren. Da como si tu vida dependiera de ello. Animamos a los miembros de Comedores Compulsivos Anónimos a que den tanto como puedan para ayudar a que nuestro grupo sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com, a los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia, la ingobernabilidad, les damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo o sola. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa. Bienvenido a Comedores Compulsivos Anónimos. Gracias a todos por asistir. Tenemos un espacio al finalizar la reunión para darle la bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a Comedores Compulsivos Anónimos. Y ahora, para cerrar la reunión, vamos a pedirle a nuestra compañera que cierre la reunión con la oración de la serenidad. Claudia, sí. Sí, muchas gracias a todos por la asistencia, por el servicio. Sigan haciendo sus pasos, que el programa no falla, el programa es muy grato. Y vamos a cerrarla con la oración de la serenidad. Dios,
Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Que se haga tu voluntad y no la mía. Muchas gracias.